¿Cuál ha sido tu mejor error? Lo mejor. ¿Cuál ha sido ese bendito accidente? Muchas veces miramos los errores y los accidentes, obviamente son cosas malas o situaciones que no quisiéramos que nos hubieran pasado, pero que hay aquellos que se pueden convertir o que se ha convertido en algo bueno. Por ejemplo, la Coca-Cola fue inventada, ese refresco, anteriormente fue diseñada para ser una medicina para el dolor, pero después por equivocación le pusieron agua carbonatada y salió la bebida que conocemos ahora hoy en día. Lo mismo es plastilina Play-Doh. Antes fue diseñada para ser un producto químico de limpieza, de limpiar paredes, y resultó que no les funcionó. Y miraron accidentalmente que los niños lo estaban utilizando en las escuelas para hacer muñequitos, y resultó que ahora le quitaron el químico de limpieza, le pusieron color, le pusieron un perfume agradable y salió la plastilina que conocemos. Mira esos ejemplos de los errores que se convierten en, primero fue diseñado para algo, pero después se convirtieron en algo, en un producto nada que ver con lo que fue diseñado anteriormente. Entonces, lo mismo ocurre cuando estamos en las manos de Dios. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Entonces, lo importante es montarse en el tren de Dios, ponerse en las manos del Señor y decir: Señor, toma control de mi vida, porque no importa las decisiones que hayas tomado en este momento, si las pones en las manos de Dios y te arrepientes y te humillas y dices: Señor, lo hice a mi manera, pero ahora quiero que tú lo hagas, entonces el Señor todo eso lo torna para bien. Hay por lo menos tres clases de errores que yo he mirado que pueden pasar. Uno es el que se nos sale de las manos, otro es el que cometemos por ignorancia, y el otro es el que hacemos ya a conciencia, pero muchas veces es por un acto de debilidad o es un acto de desesperación. Por ejemplo, cuando ocurre algo que se nos sale de las manos, que vino un huracán y nos tumbó la casa, mi hijo nació con una situación congénita, genética, y a veces decimos: qué tragedia, ¿no? Y como les decía anteriormente, por ejemplo, Nick Vujicic, que es un predicador sin manos y sin pies, pero ha alcanzado a muchas generaciones, porque desde niño él entendió que más adelante que Dios tenía un propósito con su vida, a pesar de que no tenía extremidades, y ahora ha alcanzado a multitudes y los ha traído al camino del Señor por medio de su ejemplo de superación y de vida. Fue algo que se salió de control, pero Dios lo utilizó. Así en la Biblia miramos un ciego que la gente le dijeron a Jesús: Jesús, este ciego, ¿por qué es? ¿Por sus papás pecaron o él pecó? ¿Por qué fue? Y había nacido así, de ciego nacimiento. Y Jesús respondió: ni sus padres pecaron ni él pecó. Esto sucede es para que la gloria de Dios se manifieste. Y Dios le puso barro en sus ojos, lo mandó a lavar a un estanque, y cuando él se lavó, pudo y se le devolvió la vista. Y nadie quería el milagro que había ocurrido, pero Dios se glorificó en la vida de él. Entonces, son situaciones que no entendemos, pero en las manos de Dios, Dios muestra su gloria y su poder. O a veces hay cosas que por ignorancia ocurren, creemos en alguien y nos engañan, nos estafan. Hay cosas que pronto por falta de conocimiento nos suceden, pero Dios lo toma y lo torna para bien. Aún el rey David, cuando cometió esa falta tan horrible de haber adulterado con la mujer de su amigo y lo mandó a matar, quedó embarazada, usted sabe todo lo que pasó. Más aún el rey David, cuando fue confrontado con la verdad, se humilló inmediatamente, dijo: merezco morir, pero Dios le perdonó la vida y sufrió sus consecuencias horribles. Su hijo murió, el bebé del fruto de eso murió. Su hijo, uno de sus hijos, Absalón, mató a su hermano Amnón porque Amnón violó a su hermana. Ocurrieron tragedias horribles. A Absalón después le quitó el reinado y después fue humillado, violó a las concubinas del rey David en público. Lo que él hizo en privado, su hijo lo hizo en público. Fueron consecuencias horribles, mas aún Dios tomó eso y lo tornó para bien. Y por medio de Betsabé tuvo a Salomón, y Salomón fue el que tomó el lugar de David. Entonces no estoy diciendo esto para que usted lo haga deliberadamente, tome decisiones deliberadas. No, hágalo solamente es no mirar más el pasado, tomar ese pasado, ponerlo en las manos de Dios, no cometer el mismo error, pero decir: Señor, yo sé que aún de aquí vas a sacar algo bueno. Y así nos ha pasado mucho, hemos tomado decisiones apresuradas o decisiones que por ignorancia metemos las patas, como decimos entre comillas, o de pronto son cosas que nos salen de las manos, pero lo hermoso es que hay un Dios que dice en Isaías
Dice, en el profeta Isaías lo escribió, y dice, aquí yo hago cosa nueva, haré ríos en el desierto y camino en la soledad. Ese es el Señor que donde no hay nada, hace brecha. Donde hay sequedad, el Señor manda lluvia y hace ríos y en abundancia. Ese es el Dios que yo creo y ese es el Dios que tú puedes confiar en Él también. El apóstol Pablo dice que el que comenzó la buena obra en ustedes o en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, toda imperfección que se llame error, accidente, problema, consecuencia, el Señor lo toma y empieza a moldear, y empieza a formar, y empieza a hacernos crecer, nos hace crecer como cristianos en nuestra vida espiritual, nos hace crecer como esposos, como padres, como en el trabajo, en su negocio, como empresarios. El Señor nos da esa sabiduría. ¡Qué bonito saber y conocer que tenemos un Dios que todo lo que nos pase alrededor lo va a utilizar para bien! Así que si quieres conocer más sobre este tema, hablamos un poco más detallado sobre esto en el podcast, y también mira el blog. Ahí está en la página de Facebook los links del podcast, del blog, y ya sabes, este mensajito dominguero también. Todos los domingos estamos aquí. Un abrazo, bendiciones de Dios para ti. Suscríbete al podcast, suscríbete al blog, y si tienes una opinión sobre este tema, por favor escríbeme. ¿Cuál ha sido tu mejor error? Dímelo. ¿Cuál ha sido tu mejor error? Tal vez tu matrimonio fue un fracaso, con grandes problemas, pero cuéntame, ¿cuándo fue ese momento donde le pusiste en las manos de Dios y ahora con tu pareja hasta aconsejan a otros? Ha sido una bendición de Dios, has aprendido a amar a tu esposo o a tu esposa. Dime si ese peor error fue cuando ese hijo que fue inesperado, que tal vez lo tuviste antes de casarte, o tal vez lo tuviste solo o sola porque el padre o la madre lo abandonó. Dime, ¿qué tanto ha sido de bendición ese hijo para ti? Cuéntame, ¿cuándo fue esa mala decisión donde perdiste todo, caíste en bancarrota? Cuéntame, ¿cómo fue que Dios lo utilizó para bien? Tal vez en esos momentos conociste una persona que te guió al camino de Dios, y por medio de ese fracaso conociste al Señor, o conociste esa congregación donde estás, o conociste a alguien importante que te guió hacia la bendición del Señor. Un abrazo, bendiciones de Dios, nos vemos el próximo domingo. Chao.